Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Biología y Geografía para Bachillerato. Tenemos una nueva temática el día de hoy. Vamos a hablar del tema de biología. El tema del día de hoy es el tema de la genética. Vamos a hablar de las leyes de Mendel. Y muchas veces hemos oído expresiones, nosotros mismos eh, hemos hablado igual de las características físicas, de la descendencia de algunas de nuestras familias, de algunos de nuestros familiares. Y hemos oído expresiones como la siguiente. Dice, muchas veces hemos oído expresiones como, ese niño es idéntico a su papá, tiene los ojos de la abuela, y nos preguntamos, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo es que algunos hijos sí tienen las características propias de cada uno de los papás? ¿Cómo los hijos o no todos los hijos tienen las características propias del abuelo? Esto lo vamos a ir encontrando, lo vamos a ir abordando en este video y vamos a encontrar la explicación. Esa explicación no la fui, no es una panacea mía, no es que yo haya descubierto esto, sino son los estudios realizados por un monje austriaco, un sacerdote, y eso es Gregorio Mendel, que es considerado el padre de la genética. Bien, antes de ver lo de Gregorio Mendel, los invito a que se suscriban a mi canal. Si les gusta la información, regálenme un like, activen la campanita, denle todas para que les llegue una notificación cada vez que se publique un nuevo video. Compartan si les gusta la información, compartan si alguno de sus familiares o algún conocido requiere de esta temática, pues para que llegue a cada una de las personas que así lo requieran. Bien, entonces iniciamos con Gregorio Mendel y tenemos que Gregorio Mendel, que ya les había dicho, es un monje austriaco, considerado actualmente como el padre de la genética, realizó estudios sobre genética en semillas de guisantes, en Physarum salvatum. Esta planta son los chícharos. ¿Y por qué lo hizo con chícharos? Porque realmente es una planta de fácil acceso en cuestiones de economía, es una planta muy económica y su medio de propagación, su reproducción es demasiado muy rápida. Entonces ocupó este tipo de semillas, este tipo de guisante, para poder realizar los estudios de cómo se comportan los genes de una generación a otra. Cabe resaltar que los genes están presentes en los cromosomas. Un cromosoma puede contener muchísimos genes. No podemos calcular, no podemos dar una cifra exacta sobre la cantidad de genes que pudiera contener un cromosoma, pero existen muchos genes. Los genes son la forma del cabello, el color del cabello, la forma de la ceja, la ceja poblada, la ceja despoblada, la forma de los labios, el tamaño de los labios. Cada una de esas características que nosotros tenemos de manera física corresponden a los genes y estos están presentes en los cromosomas. Bien, tenemos una ciencia de la biología que se va a encargar de estudiar cómo se transmiten, cómo cambian estos genes de los progenitores hacia los hijos. La ciencia que tenemos se llama genómica y es una rama de la biología que se encarga del estudio de los genes y sus alteraciones en la herencia, como son los síndromes. Se le considera un genoma al conjunto de la información genética, todo el ADN de un organismo. Recuerden que la información genética de nosotros, la información genética está presente en todas nuestras células eucarióticas. Nuestras células eucarióticas están caracterizadas por tener una envoltura nuclear. Dentro de esa envoltura nuclear está toda la información genética, todos estos rasgos físicos, todos estos rasgos fenotípicos y genotípicos, rasgos físicos y que no podemos ver, están presentes en esta carioteca. Al conjunto de todos estos cromosomas pues le vamos a llamar cariotipo y están inmersos en una carioteca. Bien, los tenemos representados así como de la siguiente manera. El cariotipo, que es el conjunto de todos los cromosomas, tenemos un total de 46 cromosomas nosotros presentes en nuestro organismo. Todas nuestras células tienen la misma información genética. Tenemos dos tipos de reproducción sexual, a través de la mitosis y a través de la meiosis.
La reproducción de la mitosis es una reproducción asexual en la cual se lleva a cabo este tipo de reproducción en nuestras células somáticas, en las células de todo nuestro cuerpo. Todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma información genética, por eso nos pueden hacer un estudio de genética de cualquier estructura de nuestro cuerpo. Todas las estructuras de nuestro cuerpo tienen células. Las únicas células de nuestro cuerpo que tienen diferente información son nuestras células sexuales. En el caso de las mujeres, pues tenemos el óvulo. En el caso de los hombres está el espermatozoide. Estas son las dos únicas células que tienen la mitad de la información genética. Esas células que tienen la mitad de la información genética se le llaman células haploides, precisamente por esa característica que contienen la mitad de la información genética, y el resto de nuestras células, de las células somáticas que se llevan a cabo de la reproducción por la mitosis, son células diploides porque tienen la misma información genética. Aquí tenemos a la imagen, a la estructura que se le llama cariotipo, que sería el conjunto de los 46 cromosomas. Recordemos que los cromosomas siempre van a estar en parejitas, son un par, un bisoma, un cromosoma unido siempre a otro, porque también hay mutaciones o hay alteraciones que se llaman trisomías, entonces es una bisomía al conjunto de esos dos cromosomas. Les digo, están en parejitos, este es el par número 1, par número 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar al par número 23, donde el par número 23 está determinando la sexualidad. Entonces en el par número 23 de los cromosomas se determinan las características sexuales de cada uno de los organismos desde el desarrollo embrionario. Gregorio Mendel atribuyó varios conceptos que ahora todavía los seguimos estudiando ahora en día. Gregorio Mendel hizo los estudios alrededor de 1866 y hasta la fecha se sigue estudiando. Tenemos genética, hay genes dominantes y genes recesivos. Los genes dominantes, Gregorio Mendel lo atribuyó así, son los genes que más hay. Los genes recesivos, por la parte contraria, son los que menos hay. Lo dice aquí a sus letras en la imagen. Dice, estos genes, para la parte de los genes dominantes, dice, estos genes pertenecen a una raza pura y que se expresan o se presentan en los descendientes, en los hijos. Mendel a los genes dominantes los representó con letras mayúsculas, siempre lo utilizó de esa manera. No importa la literal, no importa la literal, y esto lo vamos a ver en un video posterior que se llama genética postmendeliana, o lo puedo titular como cuadros de Punnett. Estos cuadros de Punnett no fue tema de Mendel, se considera como genética postmendeliana. Bien, seguimos a la lectura. Los genes dominantes son los que más abundan, los que más hay. Y estos genes que más hay son los que van a prevalecer, los que se van a manifestar en cada una de las futuras generaciones. Los genes dominantes pueden expresarse de manera homocigótica, con los mismos cigotos. Se pueden representar con dos literales mayúsculas, AA, o se pueden representar de manera heterocigóticas o híbridas, con un gen dominante con letra mayúscula y un gen recesivo con letra minúscula, como aquí se está manifestando en este ejemplo. Tenemos por la parte contraria los genes recesivos. Estos genes recesivos están presentes en razas no puras, son razas híbridas, ¿vale? Mendel a estos genes los representó con letras minúsculas para poderlas representar. Los genes recesivos son los que menos se presentan. Un gen recesivo se expresa AA, dos literales minúsculas, homocigótico recesivo. Bien, entonces tenemos dos tipos de genes, los que más hay y los que menos hay. Y los que más hay se llaman genes dominantes y los que menos existen son genes recesivos, los que casi no conocemos o los que no se manifiestan físicamente en nuestra población. También Gregorio Mendel atribuyó estos dos conceptos con sus respectivas definiciones. Tenemos al genotipo
y tenemos al fenotipo, de tal modo que el genotipo hace referencia a todas aquellas características que forman parte de los genes que forman parte de algún organismo. Estos genes que no los podemos ver. Por ejemplo, podemos encontrar, por ejemplo, en el grupo sanguíneo puede decir una persona es que yo soy O positivo, o yo soy AB negativo o AB positivo, o soy B positivo o B negativo. Esas características genotípicas, porque igual forma parte del grupo sanguíneo de los genes, igual se manifiesta de una generación a otra, y son genes que no los podemos ver, no son observables a simple vista, no son observables a nuestra visión, entonces son considerados dentro de la parte genotípica porque no es observable a simple vista. Y tenemos otro concepto que se llama fenotipo, y el fenotipo dice así, se le llama así al aspecto físico visible de un individuo, lo que sí podemos ver. Aquí, desde el punto de vista de Gregorio Mendel, la parte fenotípica, en los chícharos dijo que había chícharos de tallo largo, había chícharos de tallo corto, chícharos verdes, chícharos amarillos, chícharos verdes rugosos, chícharos amarillos lisos, chícharos amarillos rugosos. Esas características que pudo apreciar Mendel, características que pudieran diferenciarse entre una población y otra, le llamó características fenotípicas. Entonces Mendel se encargó de realizar estudios en esos guisantes y llegó a la conclusión de sus leyes de Mendel y realizó varias cruzas para poder llegar a un resultado. La biología no es una ciencia pura con diferencia a las matemáticas siempre tienen que dar el resultado preciso tal cual. La biología es una ciencia en la cual se lleva a cabo mediante, por decirlo así, mediante probabilidad, que hay una posibilidad de que ocurra determinado suceso. No necesariamente se tiene que llevar de manera rígida, de manera algorítmica, simplemente pues es una probabilidad de que pudieran ocurrir determinadas cuestiones. Mendel realizó cruzas, que se le llamó fecundación cruzada, donde la denominó así cuando cruzó a dos plantas con diferentes caracteres o con diferentes genes. Por ejemplo, la cruza de una planta de tallo alto con una planta de tallo corto. O si nos vamos a nuestro contexto, una persona chaparrita con una persona alta. ¿Cómo van a salir los descendientes de estos papás, de estos progenitores? Y Mendel llegó a lo siguiente. Aquí están dos plantas de chícharo, y si checan, aquí tiene la literal mayúscula a la planta alta, de tal manera que estos son genes dominantes, y los genes recesivos les atribuyó la letra minúscula, son genes recesivos, los chícharos pequeños, o sea, casi no hay chícharos pequeños, la mayoría de los chícharos pues son altos. Al momento de realizar la cruza de estos dos organismos, se obtiene la descendencia, y la descendencia quedó así determinada de esta manera. Una letra T mayúscula con una letra T minúscula. ¿Qué quiere decir esto? No podemos decir que es un chaparro alto o un alto chaparro. Aquí nos están determinando las características físicas, las características fenotípicas, la literal mayúscula. ¿Qué quiere decir esto? Que este chícharo hijo, es un chícharo alto, más sin en cambio tiene la información genética de uno de sus progenitores de ser chícharo pequeño, ¿vale? Y ahorita vamos a explicar eso en la segunda ley de Mendel. Aquí, hasta este paso, Gregorio Mendel lo consideró o hizo los estudios y le llamó primera ley de Mendel. Aquí está la letra P, que indica progenitores, que serían los papás, los chícharos iniciales. La F1, que indica o que quiere decir la primera generación filial, los hijos. Y aquí tenemos la F2, segunda generación filial. Entonces estos papás, un papá alto con un papá bajito, su primer hijo o sus hijos data de que hay un máximo de probabilidad de que los hijos sean altos, ¿vale? En el caso de los chícharos. Si nos vamos a nuestra población mexicana, pues
somos de tamaño estándar, de tamaño intermedio, pues entonces lo más lógico que los hijos salgan así de tamaño intermedio. Actualmente pues ya nuestra población, los jóvenes pues están teniendo las tallas más altas, y los que ya estamos más longevos tenemos las tallas más pequeñas de tamaño estándar. Bien, entonces aquí se lleva hasta este nivel la primera ley de Mendel y acá se lleva a cabo la segunda ley de Mendel, pero la vamos a explicar primero. Bien, entonces tenemos a la primera ley de Mendel, y bueno, hay dos leyes, donde la primera ley se le llama ley de la segregación o ley de la uniformidad, donde quiere decir que los genes, lo voy a leer hacia sus letras, si se cruzan dos razas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación todos serán iguales entre sí y a su vez iguales a uno de sus progenitores. ¿Qué quiere decir esto? Que si cruzamos, por ejemplo, dos chícharos de talla alta o dos chícharos de talla baja, o si cruzamos a dos personas morenitas, pues la descendencia o el 100% data de que casi todos en los hijos, el 100%, pues sean morenitos. Y esto, algunos de los descendientes va a ser muy similar a uno de los progenitores, ya sea papá o sea mamá, va a ser muy similar. Nos vamos a la segunda ley de Mendel, que se llama ley de la segregación o ley de la uniformidad, pero este se va de manera independiente. Los genes para las características diferentes, por ejemplo, forma, color de la semilla, se hereda de forma independiente entre sí. De tal forma, aquí podemos hacer una cruza, por ejemplo, de un chícharo alto y un chícharo pequeño, y cómo va a salir aquí la descendencia, cómo va a salir aquí los chícharos hijos, pues sería un chícharo alto en la primera generación filial. Para la segunda generación filial, cuando al menos debe de haber un chícharo pequeño. Les digo, estos son datos de probabilidad, no es que se lleve de manera rigurosa así como lo estoy diciendo o como lo dicta la literatura. Voy a algunos ejemplos de manera gráfica para poder representar la primera y segunda ley de Mendel. Entonces nos queda de esta manera. Primera ley de Mendel. Dice, aquí está la P, que son los progenitores, los papás. La F1, que es la primera generación filial, o sea, sus hijos. Tenemos un chícharo aquí, un chícharo amarillo, más aparte está rugoso. Chequemos si este chícharo está rugoso. Como son los chícharos que más abunden, Gregorio Mendel le atribuyó las dos literales. Las dos literales mayúsculas son genes dominantes A mayúscula. Y por otra parte, los chícharos verdes, corrugados, esos chícharos casi no hay, por eso les llamó genes recesivos, y le atribuyó aquí, para poderlo ejemplificar de esta manera, las literales A minúsculas. De tal forma que en la cruza del chícharo amarillo con la cruza del chícharo verde rugoso, ambos, ¿cómo van a salir estos organismos? Pues salen A mayúscula y salen A minúscula. Este A mayúscula y A minúscula son las características genotípicas, son lo que nosotros no podemos observar. Lo que sí observamos es que un chícharo es amarillo y es rugoso, son características físicas, es el genotipo, pero esa es la característica genotípica y lo que no se observa. Aquí nos está diciendo que este chícharo es amarillo y es rugoso, pero también tiene los genes, pero no se manifestaron, genes de algunos de sus progenitores, que es verde con semilla rugosa, y tal vez para la siguiente generación, o sea la segunda generación filial, o nuestro contexto, en los nietos, pudiera salir un chícharo de color verde. Si nos fuéramos a nuestro contexto, si le diéramos color para los ojos, si el amarillo fuera un color negro y el verde un color azul de ojos, pues todos los hijos de la primera generación pues serían de colores negros, y en la segunda generación, en los nietos, uno de los nietos tendría que tener los ojos de color azul, y en eso se lleva a cabo la segunda ley de Mendel, porque dice que los genes se heredan de manera independiente, de tal manera que yo puedo tener genes de mi papá, genes de mi mamá,
pero puedo también tener genes o características físicas, características fenotípicas de mis abuelos. Entonces, por eso lo dice la segunda ley de Mendel, que los genes se heredan de manera independiente, o en la primera, que los genes se conservan tal cual de una generación a otra, de tal manera que los descendientes son iguales a los papás, iguales por decirlo así, pues de manera física, aunque genéticamente no lo van a estar. Son iguales a los papás y más a uno de los progenitores. Otro ejemplo de primera ley de Mendel, aquí lo tenemos con los ratones. Un ratón negro se cruza con un ratón marrón. Al momento de la cruza, como el color marrón es recesivo, no es dominante, pues el ratón que se va a obtener en la primera generación filial, pues es un ratón negro. Se lleva a cabo la primera ley de Mendel. El total de los hijos, el total de la primera generación, es de que los ratones son negros. Nos vamos a un cuadro comparativo entre las dos leyes de Mendel. Para poder explicar la segunda ley de Mendel hay que retomar la primera, ¿vale? Entonces, la primera ley de Mendel data así que los progenitores, un chícharo amarillo, se va a cruzar con un chícharo verde. Ambos chícharos están arrugaditos, están rugosos. En la primera generación filial, pues obtenemos un chícharo amarillo como gen dominante, pero tiene la información de que también es un chícharo verde. A esto se le llama heterocigotos o la información genética es un organismo híbrido porque los genes son diferentes. Aquí tenemos la literal A minúscula y la literal A mayúscula. Lo mencioné al revés, aunque la literatura dice que se debe de mencionar siempre a los genes dominantes y después a los genes recesivos, y así se expresa de esa manera. La segunda ley de Mendel, estos mismos hijos, esta primera generación filial, la tenemos que seguir reproduciendo, se tiene que seguir reproduciendo para perpetuar la especie. Entonces tenemos los genes aquí, A mayúscula y A minúscula. Aquí tenemos A mayúscula y A minúscula. Otro organismo con la misma característica, A mayúscula y A minúscula. Estos se van a vaciar en un cuadro de doble entrada que vamos a ver después en genética postmendeliana, que se llaman cuadros de Punnett por el autor que los definió de esta manera. Se hacen todas las posibles combinaciones entre estas literales, A mayúscula y A minúscula, y tenemos aquí A mayúscula, A mayúscula. Es un cuadro de doble entrada, de tal manera que lo mismo que exista aquí en este eje también debe de aparecer en este otro. A minúscula y A minúscula. Bien, aquí cuál fue el resultado de la segunda generación filial. Chequen, aquí está la segunda generación filial, serían los nietos. Aquí serían los hijos. Los progenitores ya quedaron más arriba, en un nivel más alto, más arriba. De tal forma que en los nietos, en la segunda generación filial, vamos a obtener tres hijos con genes dominantes. El 75% de la descendencia tiene genes dominantes y un 25% son genes recesivos. Si nos fuéramos al color de piel en nuestro contexto, como en nuestra población mexicana, somos de piel morena, por nuestras raíces, nuestra descendencia, pues es lo que más prevalece. Y si un moreno se llegara a casar con una pareja, bueno, una mujer, ya dije moreno, tendría que ser una mujer güera, una mujer de piel blanca. Los hijos de esta pareja tendrían que ser morenos, como lo dice la primera ley de Mendel, en la primera generación filial. Para el caso de los nietos en la segunda generación filial, cuando al menos uno o el 25% de la descendencia de esos nietos que hayan surgido de esa familia, ese 25% tendría que ser de piel blanca. Por eso uno de los nietos que tenemos en nuestra población, uno de los nietos en nuestra familia, pues es el bonito, es el güerito, es el chinito, es el de los ojos azules, el de los ojos verdes. Los demás, pues somos nosotros, ¿no? Somos el resto, y el otro, pues le tocó ser el bonito. Bien, hasta aquí he llegado a explicar, pues de manera somera, la primera y segunda ley de Mendel. Espero y les sirva esta información. Si les gusta la información, regálenme un like, un pulgar arriba. Si les gusta la información y si a alguien le interesa, pues por favor compartan ahí el video
No olvides suscribirte, activar la campanita, darle todas para que te llegue una notificación cada vez que se publique un nuevo video. Nos vemos en la siguiente publicación. Cuídense mucho. Bye bye.